And now, ladies and gentlemen, It ain't like I can just walk away, like choosing when to breathe. You know it don't work that way. It's hard wired, living inside of me. No matter where I go, I know you're gonna be with me. I just can't seem to shake it, even if I could, yeah. I would not change a thing, yeah. Would not change a thing, yeah. If it's pushing you away, yeah. Hold on to you. You still love me the same, yeah. Hallelujah. And as long as my heart is beating and my lungs are breathing, I'll keep on singing for you. Even right through the moment when you come me home, yeah, I'll still be singing for you. Hermanos, pues muy buenas noches, qué gusto verles nuevamente aquí en nuestro ya conocido y bueno, acostumbrado, espero, ya estudio de varones de todos los martes, 8:30, hombres en restauración. Esperamos que tal vez en posibles emisiones, ya cuando estemos todos juntos, pues podamos ya tenerlo en vivo, ¿no? Tal cual, y abrirlo a otras personas que puedan estarse conectando con nosotros y bueno, ser partícipe de este tiempo que como algunos de ustedes me han comunicado de manera personal, ha sido de bendición. Dios los ha confrontado y también los ha animado a que tomemos juntos este liderazgo que Dios quiere que desarrollemos como sus hijos, ¿no? Y pues bueno, una noche más de martes y pues vamos a orar para empezar. Señor, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de estar aquí, Señor, sobre todo por la oportunidad de tener estos medios para poder comunicar, Señor, esta verdad que es tu palabra y sobre todo para presentarnos delante de ti, Señor, como quienes necesitamos de ti, como quienes reconocemos que con nuestras propias fuerzas no llegamos ni a la esquina. Y que aunque hayamos llegado ahí, Señor, y pensemos que lo logramos con nuestras propias fuerzas, es cuestión de tiempo para que caigamos. Te necesitamos, sobre todo, Señor, porque tú sabes que nuestro corazón necesita de ti. Necesita vivir para ti y reconocer, Señor, que fuimos diseñados para tu gloria y no la nuestra. Así que háblanos en el precioso nombre de Jesús, nuestro modelo de hombre por excelencia y en quien podemos tener este contacto contigo, Señor, esta comunión contigo, este diálogo hermoso contigo, no solamente los martes, sino todas las noches. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a concluir hoy este capítulo. Recuerde usted, trataré de estarlo diciendo una y otra vez por si es primera vez que se conecta con nosotros. Estamos estudiando el libro Hombre Restaurado del pastor Eric Mason. Y básicamente lo que estamos haciendo todos los martes es, a través de esta exposición, pues irlo caminando juntos, ¿no? Muchos de ustedes ya tienen el material, pero si no lo tienen, al finalizar, cuando tengamos el tiempo de preguntas y respuestas, usted puede escribir ahí su solicitud para que nuestro hermano Efrem la pueda recibir y pueda hacerle llegar el libro. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar entonces esta noche para seguir hablando un poquito acerca de la cosmovisión restaurada. La semana pasada iniciamos diciendo que una manera muy fácil para examinar nuestro corazón y ver si realmente nuestra cosmovisión está ahora sí que enfocada o está sincronizada con una cosmovisión bíblica era hacernos la pregunta simple de ¿a quién seguimos? Porque uno de los propósitos de este estudio es que nosotros podamos ver en la persona de Jesús, en el Dios hombre, ¿no? A alguien y no a algo, sino a alguien a quien podamos ver, seguir, imitar y buscar ser cada vez más como Él. Y decíamos la semana pasada, la gracia y la gloria del Evangelio es que nosotros no tenemos que acercarnos a Jesús para decir, Jesús, ¿cómo le hago? ¿Cuánto pago? ¿Dónde me inscribo para ser como tú eres? Sino al contrario, llegar humillados ante sus pies y decir, Jesús, jamás podré ser como tú eres, necesito que tú obres en mi vida, necesito a tu Santo Espíritu transformándome. Y es entonces cuando el Evangelio viene a nosotros para rescatarnos, para transformarnos, para reconciliarnos con Dios y entonces empezar a caminar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, este es el plan maravilloso de Cristo para nosotros.
Hoy vamos a seguir estudiando un poquito acerca de las secciones de una cosmovisión cristiana. Es decir, la semana pasada vimos de manera muy puntual, a través de la pregunta ¿quién seguimos?, cómo nuestra vida está enfocada en si realmente tenemos o no una cosmovisión bíblica. Pero hoy vamos a ver algunas de estas secciones de lo que es tener una cosmovisión cristiana más enfocada. Y para esto quiero llevarlo, como siempre, a las Escrituras para que leamos Ezequiel 36, los versículos 25 y 27. Ezequiel 36, los versículos 25 al 27, ¿ok? Y bueno, si usted ya lo encontró, lo puede tener abierto y lo puede subrayar, y como cada martes estoy tratando de brindarle algún tipo de versión diferente, y en este caso he utilizado mucho la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios dice así: entonces, Ezequiel 36, 25 al 27, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Vea qué palabras utilizó: tierno y receptivo. Y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Lo que Ezequiel nos dice aquí es que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que no solamente cambia, repito, cuando Jesús nos transforma y su Santo Espíritu literalmente despedaza nuestro corazón de piedra para hacerlo de carne. O sea, esto, lejos de una figura filosófica o metafórica, o sea, realmente es un cambio de vida. Es llevarnos al entendimiento de que antes de Cristo éramos unas personas y ahora después de Cristo debemos reflejar ser otras personas. Y cuando me refiero a otras personas, es muy sencillo, la ecuación es otras personas que reflejen a aquel que nos transformó, y esto es a Jesús. El texto de Ezequiel 36 conecta mucho con aquella frase, con aquel momento en que Nicodemo se acerca para preguntarle a Jesús: a ver, maestro, ¿cómo lo hacemos? Y Jesús le dice: mira, tú que eres maestro de la ley tienes que saber que es necesario nacer de nuevo. Y fue esta situación de Nicodemo decir: Padre, ¿cómo que nacer de nuevo? O sea, ¿entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿O cómo es esto? Y Jesús le decía: no, es que es un nuevo nacimiento, es literalmente que tu persona, es decir, tú tal cual seas otra persona sin dejar de ser tú. Es un poquito complejo, es decir, no es que te cambien por otro, sino que tú tal cual, con tus características como tú eres, ya no vivas más como antes, sino ahora tú reflejes a un nuevo Marcial, en el sentido de cómo piensas, cómo vives, cómo actúas, cómo tomas tus decisiones. Nacer de nuevo no solo cambia la parte interna, sino que el cambio interno, y esto es lo increíble, el cambio interno, conforme el fruto va creciendo, obviamente se expresa en un cambio externo. Es decir, nosotros hemos dicho una y otra vez que Jesucristo nos da un nuevo corazón. Y esto es muy importante que usted pueda ver que no es un cliché. Es decir, no es una frase hecha. Lamentablemente dentro de la iglesia el nuevo corazón o el nuevo nacimiento, como lo he dicho en otras sesiones, a veces queda en un plano o en un panorama muy superficial, así muy religioso, así muy como que teológico. Pero en la vida práctica, la Biblia nos dice, sobre todo, por ejemplo, cartas de Pablo a los Efesios, carta de Pablo a los Colosenses, que el nuevo nacimiento se ve de manera muy gráfica, muy tangible, en donde lo que tú eras antes, lo dejas de hacer y ahora empiezas a vivir de una manera diferente. Y Efesios, o sea, Pablo a los Efesios se lo hizo muy sencillo. Si robabas, pues ya no robes.
Si mientes, pues ya no mientas. Si hacías esto, pues ya, o sea, una vida de contraste. Es lo que Jesús hace. El nuevo nacimiento es que Jesús nos transforma de dentro, pero esta transformación interna sí se tiene que ver de manera externa. Es el tratado majestuoso e increíble del pastor Santiago cuando nos decía que la fe en Cristo tiene que ir seguida por obras, o sea, se tiene que evidenciar por obras. No nuestras obras nos van a hacer galardonadores de la fe en Cristo, que es lo contrario, es lo que no queremos, no por obras, decía Pablo en Efesios, para que nadie se gloríe. Pero Santiago dice, pero si realmente Jesucristo ha transformado tu vida, tú tienes un nuevo corazón, las nuevas obras se tienen que ver. O sea, el cambio se tiene que ver. Es decir, se tiene que ver un contraste entre alguien que vivía para sí y ahora alguien que vive para Cristo. ¿Y cómo? Bueno, en un entorno en donde nosotros podamos reflejar que nuestra vida ha cambiado en diferentes áreas, ¿no? Y por eso entendemos otra vez la importancia del Evangelio. Y esto lo he clarificado mucho, o lo he insistido mucho en diferentes sesiones, porque una de mis conclusiones a título personal, y como diría Pablo, no por ley, sino a título personal, es que dentro de las iglesias, sobre todo para aquellos que han crecido en las así llamadas cunas evangélicas o casa evangélica, es que durante mucho tiempo crecemos hablando o aprendiendo las formas del Evangelio, pero no conocemos el Evangelio. Es decir, hay personas que, repito, incluso tienen, o sea, saben orar, ¿no? Pero, repito, orar como una frase hecha, ¿no? Señor, gracias por esto, en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Conocen la Biblia, conocen los libros de la Biblia, conocen las historias bíblicas, pero hay un pequeño detalle. No conocen al Señor de la Biblia, ¿no? Entonces, sin evangelio, es decir, sin que nosotros realmente hayamos rendido nuestra vida a los pies de Jesucristo, todo lo que estamos diciendo no aplica, porque no importa cuánto tiempo usted lleve caminando en una iglesia cristiana, si usted no ha conocido a Cristo, no va a pasar nada. De hecho, puede pasar totalmente lo contrario, como decíamos, creo que la semana pasada. A lo mejor usted fue toda su vida a una iglesia cristiana, pero obviamente la condición de la vida misma, es decir, la rutina de la vida o las diferentes circunstancias que usted ha vivido, han contrastado lo que usted está viviendo con lo que usted creció en una iglesia cristiana. Y si usted no conoció el Evangelio, sin ningún problema pudo haber dicho, ahora lo entiendo, he vivido engañado. Esta es la vida. Y separarse de lo que era su vida eclesiástica. Pero separarse de su vida eclesiástica no significa separarse de Cristo, sino a fin de cuentas lo que está evidenciando es que nunca conoció a Cristo. Muchos ponen su lejanía de la iglesia como un resultado de a veces un enfriamiento espiritual y todo eso, y puede ser. Pero si usted me pregunta, lo que yo he visto es que cuando alguien a fin de cuentas se aleja de la iglesia, y no se congrega en ninguna otra iglesia y trata de seguir hablando evangelio de manera general sin estar añadido o injertado, por decirlo así, en un cuerpo, lo único que está reflejando es que no conoce a Jesús, sino ya se elaboró un propio Jesús para su vida. Y esto es bien interesante. El evangelio tiene que seguir siendo predicado. ¿Y cuál es el evangelio? Hermano, muy fácil. Somos unos pecadores rebeldes que siempre estamos tratando de sacarle la vuelta a Dios, es decir, de tratar de buscar cómo Dios se ajusta a nuestra manera o a nuestra cosmovisión de vida, en donde Jesús básicamente se convierte en un alcahuete, lo digo con todo respeto, para nuestras pasiones, deseos y maneras de vivir, en donde Jesús solamente está ahí para apapacharnos, para cuidarnos y para decir siempre te amo, pero no en un Jesús que confronta tu pecado y que lo primero que te dice es, mira, eres un pecador, estás en contra de mi Padre y tú necesitas ser rescatado por mí para vivir para mi Padre. Eso es el evangelio, hermanos. Y yo creo que muchos, sobre todo hoy en día, en la sociedad tan pluralizada que estamos viviendo hoy y tan polarizada, están tratando de meter a un Jesús en un círculo en donde todos quepan. O sea, en donde la mano de Jesús abraza a todos, y repito, no hablando de gracia, sino hablando de pasar por alto el pecado.
Y la Biblia nos dice que lo que Jesús hizo y sigue haciendo es acercarse al pecador, no importa la condición en la que se encuentre el pecador, es decir, aún en el peor escenario posible donde una persona puede estar, lo digo con mucho respeto, en la porquería más grande que pueda estar metido la persona, Jesús se acerca a ella sin ningún problema, sin ningún prejuicio, sin ninguna nada, para tomarla de la mano, rescatarla, perdonarla, salvarla, pero lo más importante, para decirle, no peques más. No para decirle, y bueno, sí, yo te amo y sí, cierto, te he perdonado y mi vida por ti, para que tú sigas viviendo en contra de lo que mi padre dice, pero no te preocupes, yo sigo abogando por ti. No. Jesús entra en nuestro rescate, no importa la condición en la que estemos, para que no pequemos más y empecemos a vivir una vida que lo modele a Él o que lo busque a Él. Es muy importante eso, hermano, que lo entendamos, sobre todo en tiempos como hoy, en donde la situación está tan polarizada que todos quieren hablar de un Jesús que les convenga. Y eso es muy peligroso. Nosotros hoy en día podemos ser, en un sentido, discípulos, decíamos un poquito esto en la sesión pasada, de una denominación, pero no de Jesús. Y está muy conectado con todo lo que acabo de decir. Es decir, una persona en el mal sentido, porque yo sé que muchos pastores acá pueden argumentar de que la palabra religión sí lo tenemos que tomar en cuenta, yo lo sé, pero en un sentido muy amplio, podamos ser personas religiosas, llámense religiosas tal vez muy diagonal fariseos, en donde defendamos la ley y donde defendamos la palabra y donde defendamos todo, pero estamos... O sea, si usted está atacando a la iglesia, si usted se está yendo en contra de la iglesia, si usted se está yendo en contra de su prójimo, pues usted está entonces a lo mejor adorando a una religión, a una denominación que no es Cristo. Y por eso está como está. Y por eso siempre está como que de cascarrabias y está como que amargado por la vida, porque en un sentido, cuando usted quiere acercarse más a Jesús, al Jesús de la Biblia, el Jesús de la Biblia jamás le va a solapar ni le va a aceptar su pecado. Y por eso se distancia, se aleja. Así que usted puede ser un discípulo de una denominación y muy probablemente de su propia denominación, es decir, de los marcialistas, si lo quiere ver, pero no un discípulo de Jesús. Cuando Jesús nos transforma, decía Pablo en Gálatas 2:20, y lo cito y lo llevo ahí para que lo leamos en esta noche. Gálatas 2:20 dice lo siguiente. En la Nueva Traducción Viviente dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, cuando realmente yo estoy y ya he sido transformado por Cristo, yo sigo en esta tierra. Esto es algo bien increíble y es algo que he querido conectar con usted. Cuando Cristo me transforma, no significa que automáticamente me mete en una burbuja así como que metafísica, en donde aparentemente yo dejo de pisar y de vivir en este mundo y me lleva a otro punto. No. Cuando Cristo me transforma, lo que Él hace es que la vida que yo estoy viviendo aquí adquiera el propósito por el cual yo fui creado y me enfoque para vivir esta vida para su gloria. Pablo dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y lo que voy a vivir ahora, voy a vivirlo en todas las áreas donde yo esté, reflejando a Jesús. Y esto tiene que ver, decía el autor, en contraste con evaluar nuestros valores, nuestras pasiones y nuestra voluntad. Y decía el pastor Eric Mason, el autor del libro. Por ejemplo, si una persona tiene mucho conocimiento intelectual, pero todo ese conocimiento nunca ha sido filtrado por el Evangelio y por ende afectado también las emociones, obviamente va a conocer mucho de la Biblia, pero la Biblia no se va a ver en él, porque la Biblia va a hablar de alguien y ese es Jesús. Así que puedes tener un montón de conocimiento, pero si Gálatas 2:20 no es una realidad en tu vida, la Biblia para ti simplemente se ha convertido en un texto de estudio.
pero no en un libro donde Dios te está hablando a ti para vivir como Él quiere. Por lo tanto, tus valores, es decir, lo que tú dices hoy que está bien y que está mal, tus pasiones, la manera en cómo tú respondes y actúas, y tu voluntad, es decir, lo que tú haces, no van a reflejar a Jesús. No van a reflejar a Jesús. Van a reflejar a una combinación o a una mezcla entre Biblia, denominación cristiana, tus propios gustos, pero no van a reflejar a Jesús. Y eso es muy, pero muy importante. La siguiente gráfica nos va a mostrar eso. Es decir, cuando el Evangelio, o sea, cuando nosotros conocemos realmente a Jesús, nuestros valores, es decir, la forma en la que nosotros estamos viviendo, va a ser transformada y por ende nuestras emociones, es decir, todo lo que ocurre en nosotros, nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, van a ser motivadas para vivir conforme a Cristo y por ende todas estas dos cosas se van a ver en cómo hablamos, cómo vestimos, cómo opinamos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo nos relacionamos, cómo nos casamos, cómo votamos, todo, absolutamente todo. Jesús nos capacita al transformarnos para que nosotros podamos obedecerlo a Él y no solamente nos capacita para hacerlo, sino que nos da el deseo de hacerlo. Decía el autor que un clásico ejemplo es de una persona religiosa sin Jesús, es una persona que está leyendo la Biblia, ¿no? Perdón, eso no es el autor, yo lo estoy diciendo. Está leyendo la Biblia y le gusta en su mayor parte. Y de hecho, pues tiene una lectura bíblica continua, o sea, la está leyendo, pero interesantemente cada vez que está leyendo las Escrituras o la Biblia, está buscando cómo la Biblia puede justificar su manera de pensar y no cómo la Biblia está contrastando su manera de pensar. Porque cuando ponen realmente en perspectiva lo que la Biblia dice y lo que yo estoy tratando de conseguir para ser feliz, muy probablemente la Biblia te va a decir, no, tus valores y tus emociones no están dirigidas a Jesús. Por eso, no importa cuando tú trates de justificar cosas tan contrarias a mi palabra por argumentos, por más científicos o que parezca de buen juicio, si está lejos de lo que yo digo, tienes un problema. Es decir, si aquellas cosas que tú piensas que necesitas para ser feliz, la Biblia las contrasta, entonces tú tienes que preguntarte si Jesús realmente es el Señor de tu vida. Porque lo que ha pasado en muchas iglesias, sobre todo en las iglesias del extranjero, es que cuando entendieron que la Biblia no iba a justificar nunca, ni iba a solapar su manera de vivir, ¿qué fue lo que intentaron hacer? Forzar la Biblia para que justificara su manera de vivir. Y uno de los elementos más clásicos, pues obviamente fue matrimonios del mismo sexo y otras cosas, ¿no? Diciendo, Dios nos ama y por lo tanto no puede castigarnos por esto. Dios te ama y por lo tanto envió a Jesús para no castigarte por eso. Pero eso no significa que tú lo hagas, al contrario, envió a Jesús para que tú no pagues el precio, pero no lo hagas. No envió a Jesús para taparte, para que tú haciéndolo, Jesús pague el precio. Y aquí está el error. Jesús, repito, no es un centro de canje. Jesús es el Salvador de nuestra vida, que lo primero que hace es confrontarnos con nuestra manera de vivir. Entonces es muy interesante que podamos nosotros ver en una cosmovisión reformada, donde, o cosmovisión bíblica, perdón, cómo el Evangelio sigue siendo el centro de nuestra vida y cómo si nuestra vida no está, como decía el pastor Piper, si Jesús no es el centro de nuestro universo,
toda nuestra galaxia se va a ver desordenada. Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy en muchísimas áreas. Y en nuestra vida como hombres, pues obviamente, llámese trabajo, llámese familia, llámese cualquier área. Ahora, vamos a ir aterrizando un poquito más en el desarrollo de una cosmovisión cristiana. Para empezar, nosotros, decía el autor, una de las problemáticas que él vio en Estados Unidos y que obviamente pasa en todas partes, es que nosotros no vivimos un cristianismo real. De hecho, esto me recuerda que mi primer participación en esta amada iglesia hace muchísimos años, por ahí del 2008 más o menos, fue precisamente con este libro de William Wilberforce que se llama Cristianismo Real. William Wilberforce básicamente fue un parlamentista, ¿no?, que siendo él litigante, ¿no?, ahí en el Parlamento británico, Dios lo usa como instrumento para abolir la esclavitud afroamericana, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto porque lo que él hacía es de que su vida cristiana se desarrolló en el ámbito político de tal manera que las garantías de libertad de las Escrituras fueron su principal motivación para decir la esclavitud es algo que va en contra de lo que Dios dice en la manera en cómo se estaba viviendo en Inglaterra. El problema nuestro es de que realmente nosotros no mostramos un cristianismo real. El autor hablaba de la problemática que está en Estados Unidos y que aquí en México yo creo que también está ganando terreno, pero si tal vez no tan fuerte, hablando un poquito del Islam, que era el ejemplo que está poniendo el pastor, sí a través de diferentes culturas, ¿no? Él decía que en Estados Unidos el Islam ganó mucho terreno porque básicamente los que decían ser cristianos hablaban de un cristianismo muy emocional, no racional, en donde básicamente se presentaban ante la sociedad clásico para decir, no, pues es que así Dios dice y ya está, ¿no? O un cristianismo, repito, con las palabras cuidadas de lo que significa religioso, ¿no? En donde cristiano era igual a ir a un servicio el domingo o simplemente decir, soy cristiano, ¿no? Pero en el día a día, en la praxis diaria, no ocurre. En nuestro contexto nacional, yo creo que tenemos el problema de presentar un cristianismo dogmático en un sentido, no personal ni relacional. Volvemos a lo mismo. A muchos de nosotros, hasta el día de hoy, en nuestra familia, en nuestro entorno académico, llámese escuela, llámese trabajo, en nuestro entorno relacional, llámese amigos también, a lo mejor a muchísimos de nosotros nos toman como un cristiano, denominacional dogmático. Es decir, o sea, tú no eres, lo digo con mucho respeto, tú no eres católico, eres algo, ¿no? Eres algo que tiene que ver con templo, para empezar. Pero no ven en nosotros, ni pueden dar testimonio que en nosotros, lejos de una denominación protestante, lo que se ve es a una persona que es Jesucristo. Y repito, ¿y por qué pasa esto? Porque nos ven como si viviéramos dos vidas, ¿no? O sea, alguien que vive el domingo, ¿no?, de una manera, y alguien que vive de lunes a viernes de otra manera. No ven en nosotros un evangelio que transforma, ¿no? No ven en nosotros a una persona, como dije al inicio, que realmente viene a cambiar nuestro estilo de vida, no forzándonos, porque recuerdo al menos mi época de cristino y no de cristiano en la secundaria por ahí, no forzándonos a decir, no puedo hacer esto, porque me lo prohíben, ¿no? Y recuerdo que a mí me enseñaron a decir la respuesta, no, a mí no me prohíben nada, pero a Dios no le gusta. Pero me enseñaron a decir esa respuesta. Pero lo cierto es de que muy en el fondo, ese a Dios no le gusta, a fin de cuentas caíamos en está mal porque mi mamá lo ve mal, porque pues la iglesia lo ve mal, pero no había un convencimiento genuino de que realmente a Dios no le gusta y por lo tanto yo no voy a deshonrar la santidad de aquel que me salvó. No ven un evangelio que transforma, no ven un evangelio que se ve en la vida diaria, en todo lo que hacemos. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 16,
el apóstol Pablo empieza a hablar de un contraste de la vida de la persona, y en el versículo 16 creo que culmina diciendo: nosotros por el contrario tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es esto? Que nosotros hemos sido capacitados para poder pensar, actuar y vivir como Cristo. No de manera total, no al 100%, pero Jesús ya nos capacitó para eso a través del poder de su Santo Espíritu. Él nos ha capacitado para vivir para Él en todo lo que hacemos. Y aquí retomo un poquito el tema de que nos identificaban como alguien de templo, pero no como alguien que en su trabajo, en la vida cotidiana, no hace distinción de lo que a nosotros nos enseñaron como una vida secular y una vida espiritual, sino que en todo lo que hacemos reflejamos de manera natural a Jesús, en lo que decimos, en lo que vivimos. No somos cristianos simplemente de nombre, sino que somos cristianos porque todo nuestro sistema de vida refleja los valores que la vida de Jesús quiere que nosotros hagamos. Es decir, realmente, por ejemplo, si usted hoy habla, y lo digo así rápido y sencillo como un ejemplo, si usted hoy habla con alguien que es seguidor de un equipo de fútbol, o sea, va a ver muy probablemente cómo va a defender a capa y espada a su equipo. Son muy pocas personas, obviamente sí las hay, pero son muy pocas personas las que pueden tener como un pensamiento muy objetivo acerca de su equipo, ¿no? Es decir, no, sí, pues ahorita está pasando esto, está pasando el otro, pero es muy raro que alguien no defienda a capa y espada sus colores. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, cuando nosotros hablamos de nuestra vida cristiana, tendemos más a ser muy laxos en la defensa de nuestra vida cristiana y a pegarnos más a lo que otros dicen. Repito, por temor de no encajar, por temor de ser señalados, pero lo cierto es de que Jesucristo una de las glorias que hemos recibido en Él es que nos ha capacitado para vivir para Él en todo lo que nosotros hacemos. Dice Efesios 1, 18, 19, sí quiero leérselos en esta mañana porque es muy importante, uno de los textos que al estar estudiando Efesios me marcó mucho. Efesios, versículo 1, 18, 19 dice lo siguiente: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quien son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó de Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Es decir, esto es nueva traducción viviente. En la NBI, donde dice acá en el versículo 18 que pido que les inunde luz el corazón, dice: pido que se les abran los ojos del corazón para que puedan ver quién es Jesús y por ende el estilo de vida que Él quiere. A través de la vida resucitada de Cristo, decía el autor, somos capaces de ver el mundo teniendo en cuenta la obra de redención que Dios está haciendo en todas las áreas. Y ahorita en la siguiente sección voy a explicar un poquito más de esto. Para desarrollar entonces una cosmovisión cristiana y entender cómo debemos de vivir aún más tangible nuestro cristianismo, tenemos que entender dos cosas que han pasado en nosotros gracias a la obra de Jesús. Lo primero que ha pasado es que ahora nosotros tenemos la capacidad, no por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de expandir nuestra nueva mente. Es decir, esto que leímos hace un momento en Efesios, de que Dios nos ha abierto los ojos de nuestro corazón, conecta con lo que dijimos hace un momento en Corintios, que tenemos ahorita la mente de Cristo y que por lo tanto hoy nosotros podemos ver y vivir como Dios quiere en esta tierra. Se nos han abierto los ojos y ahora vemos el mundo tal cual es. Y ahora vemos las cosas tal como son y decimos: wow, creo que yo estaba viviendo en una dirección totalmente opuesta a lo que Dios quiere y estaba yendo conforme a la corriente de este mundo, que es un texto muy utilizado por Pablo en su carta.
Ahora, Dios me ha puesto a lo largo de los años un entendimiento. Si Dios diseñó, escuche muy bien, si Dios diseñó el mundo, vamos a decir, para que corra, hablando de un cauce de río, de derecha a izquierda, Dios diseñó esto, de derecha a izquierda, nosotros, antes de Jesús, viviendo como rebeldes al Dios creador, vivíamos de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús nos transforma, nos abre los ojos de nuestro corazón y nos da la mente de Cristo? Bueno, lo que pasa es que nos permite ver el orden en el cual Dios creó las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Nos pone de vivir en contra de lo que Dios dice y nos pone en el cauce correcto y ahora nosotros llevamos la corriente que debe ser. Y sí, ahora entendemos por qué hay un contraste y una lucha de la corriente de este mundo, pero es porque nosotros debemos estar no remando por avanzar, sino remando para empujar. No sé si usted había puesto esto. Toda la vida nos han puesto que nosotros estamos como que remando en contra, ¿no? Como si se viniera para nosotros. Pero lo que hace el Evangelio es que nos dice cómo el mundo fue diseñado y cómo debemos de vivir. Y entonces ahora nosotros tenemos que remar, pero para empujar, no para ir en contra, sino para empujar y decir, esto no es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere. Y ahí está el problema. Creo que nosotros no estamos empujando en un sentido. Estamos resistiendo, pero tenemos que empujar. Desde el punto de vista de mostrar cuál es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. En Efesios, versículo 4, 23, es este texto tan utilizado en consejería bíblica y en otras aplicaciones de las Escrituras, en donde nos dice que esta mente que ya se ha renovado, gracias a la obra del Evangelio, gracias a Jesucristo, se debe ver de manera tangible en nuestra vida, despojando la manera de vivir del viejo hombre. Despojando lo que era antes de conocer a Jesús. Ahora, nos dice también Efesios en un sentido que esta mente ya existe en la vida del creyente, solo que no solamente está ahí de que nos cambian el chip y decimos, qué padre, ya soy cristiano. ¿Qué es lo que nos pasa mucho en las iglesias? O sea, pensamos que el conocer a Jesús es, qué bueno, ya me libraron del equipo de rebelde, ahora soy el equipo salvado, amén, ¿no? Y estoy aquí sentado o como si estuviéramos en una música así como la del inicio, ¿no? Que pusimos antes del estudio, así como que disfrutando la vida cristiana, estoy aquí, bailando en mi propio lugar, ya está, fui salvado. No. La mente de Cristo ya está en nosotros y tenemos que usarla. Tenemos que usarla. Tenemos que vivir conforme a quien Cristo es, porque se nos ha habilitado para pensar, para actuar y para reflejar a este Jesús en todas las cosas que nosotros hacemos. Tenemos que ponerlo en práctica. Por eso Efesios 4:23 es muy práctico en un sentido. Cambia, despójate del viejo hombre, ponte el ropaje del nuevo hombre. Es decir, es muy importante que en nuestra vida se vea una acción de lo que está pasando. Ahora, el simplemente hecho de tener esta mente, es decir, nosotros no hacemos nada hablando en esta perspectiva reformada de la salvación, es decir, es el Espíritu Santo que nos transforma, si es verdad, respondemos en arrepentimiento, pero el que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo. Ahora, esa nueva mente, esa mente renovada que hemos recibido gracias a Jesús, no basta solo con poseerla para decir, pues qué padre, ya la recibí, ¿no? Como dije en su momento. Sino hay que nutrirla para que constantemente, al nutrir nuestra mente, nuestra vida vaya entendiendo cada vez mejor cuál es el estilo de vida que Dios quiere y cuál es esta cosmovisión cristiana que tenemos que no solamente decir, sino vivir. Debemos nutrirla, debemos alimentarla. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, el autor ponía al menos cuatro elementos muy importantes y véalo, y aquí nos vamos a exhibir porque sinceramente
pues muchos no lo hacemos, muchos sé que sí, pero muchos más otros a lo mejor no. Dice, ¿cómo nutrimos esta nueva mente en Cristo? Bueno, muy fácil. Uno dice, exponiéndonos a predicaciones. Y yo sé que uno de los retos que tenemos los pastores de casa es que las ovejitas, ¿no?, realmente anhelen escuchar a su pastor. Yo creo que esa es una lucha, ¿no?, del corazón, a lo mejor de muchos pastores, tal vez de otros más que otros, ¿no? Pero que la iglesia realmente anhele escuchar a su pastor, es decir, las predicaciones tal cual, ¿no? Porque para eso es una de las áreas que Dios nos pone en una iglesia, para predicar. Pero, como siempre es el dicho, el pasto del vecino siempre está más verde, ¿no? Supongamos que usted diga, bueno, sí, pero lo que pasa es que mi pastor se tarda mucho, le da muchas vueltas. Y bueno, punto número 1, ore por su pastor, ¿no? Para que sea el Espíritu Santo el que cada vez más le vaya dando entendimiento para ser más concreto, más directo y en fin. Y la predicación fluya, pero literalmente es ore, no solo se queje, ore. Pero supongamos que su pastor no es su predicador. Bueno, eso pasa hasta en las mejores familias. Pero el día de hoy, Dios le ha provisto de medios electrónicos tan increíbles y tan a la mano que si usted no está escuchando al menos la predicación de su pastor, tiene que estar escuchando predicaciones de siervos de Dios que le hablen directo del evangelio, que le hablen directo de la palabra a su vida. Porque la predicación lo que hace es que nos nutre y nos fortalece para decir, sí es cierto, es verdad. O nos confronta y nos dice, sí es cierto, chispales, tengo que cambiar esto. O nos anhela o nos alienta, para decir, sí es verdad, tengo que recordarlo. O sea, la predicación es en un sentido, si lo quiere ver, este shot, ¿no?, de fortalecimiento que usted puede recibir cada domingo o cada vez que se expone a un espacio como esto, en donde el Espíritu Santo, así de una manera muy gráfica como un boxeador, le mete un derechazo, ¿no?, en donde lo tumba por completo con todos sus argumentos y con todo lo que pueda tener y dice, ok, tenemos que despertar. O la predicación es este momento en el Espíritu Santo lo abraza y le dice, tranquilo, yo estoy contigo, venga, vamos a seguir adelante, ¿ok? O el Espíritu Santo literalmente le dice, hey, venga, vas para allá, eres tú a quien estoy llamando, y lo exhorta a actuar. Entonces, por eso dice, tenemos que nutrir esta nueva mente con la predicación de la palabra, con la predicación de la sana doctrina, con la predicación de las Escrituras, en donde nos conectan al Evangelio para recordarnos quiénes somos en Jesús y nos recuerdan nuestra responsabilidad. Pero el autor no solamente dice la predicación, también dice la enseñanza. Y por eso en esta iglesia creemos y estamos totalmente convencidos de que los espacios de estudio son dos cosas diferentes. La predicación es un mensaje, un discurso, una proclamación del Evangelio. Pero los tiempos de enseñanza se dan más en corto, en grupos de estudio, que tenemos entre semana, tenemos los domingos, en donde de manera más directa, a través de una mesa de estudio, usted puede estar aprendiendo, dialogando y compartiendo qué es lo que la palabra de Dios quiere para su vida. Y ese sistema de enseñanza le permite a seguir creciendo y a seguir fortaleciendo y nutriendo esta nueva mente o esta nueva vida que Cristo le ha dado. Pero no solamente sirve la enseñanza, sino que algo que Dios nos ha regalado a todos nosotros, gracias al Evangelio, es la lectura personal y la meditación en la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted memorizó un texto bíblico? Y repito, no para un concurso, no para que le pongan su estrellita de, ay, qué cristiano tan bueno es, no. ¿Cuándo fue la última vez en la que usted memorizó un texto bíblico por la necesidad de decir, Padre, esta palabra es para mí? En su lectura personal, en su lectura individual, en su lectura devocional, como decimos, en donde usted puede ir orando y leyendo a Dios en su palabra y diciendo, esto es lo que yo necesito. Estos elementos, hermanos, nos dicen que es necesario que esta mente renovada que hemos recibido a Cristo, esta nueva mente, se expande, es decir, crezca, aumente, llene todo lo que somos nosotros. Ahora, hablando de un desarrollo de cosmovisión cristiana, expandir la mente o aumentarla o alimentarla, no solamente para que quede así, ¿no? Así con una mente ensanchada del Evangelio, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta mente renovada se tiene que poner en
práctica. Esta mente renovada se tiene que poner en práctica. Y por eso debemos de ser muy, muy cuidadosos de cómo estamos ejecutando o poniendo en práctica esta mente. Repito, no es solamente el saber, sino que es muy importante el hacer. Porque la mente transformada o una cosmovisión cristiana, una de las glorias más grandes que se nos ha dado es que nos cambia la forma en la que vivimos. Nos cambia la forma en la que vemos el trabajo, nos cambia la forma en la que vemos y vivimos nuestras relaciones, llámese familia, llámese matrimonio, llámese padres, hijos, llámese la escuela. Nos cambia la forma de ver pandemias, nos cambia la forma de vivir la vida en todas las áreas. El que nuestra mente sea transformada, sea renovada, se nos abran nuestros ojos, tiene el propósito de que nosotros podamos en esta tierra vivir como Dios quiere. No solo el hacer, no solo el saber, sino también el hacer. Nosotros debemos de presentarnos, me gusta mucho como dijo este autor, debemos de presentarnos como representantes de Jesús y su reino en la tierra. Esto no es nuevo, muchos pastores lo han dicho, sobre todo cuando Pablo en Romanos 10 está diciendo que hemos sido llamados como embajadores de la reconciliación, porque al haber sido reconciliados tenemos este mensaje para llevar. Y un embajador, es el representante de una nación en otra nación, ¿no? En este caso, como la embajada de Estados Unidos que tenemos aquí es Estados Unidos aquí en Yucatán, ¿no? Es lo mismo. Todo cristiano es el reino de Cristo en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró? Señor, yo te pido que venga tu reino, así como en el cielo, así en la tierra. Bueno, una manera en la que esto sucede es cuando su pueblo, en donde usted y yo, que en teoría pertenecemos ahí, estamos viviendo conforme a Él, es la manera en cómo nosotros mostramos a este mundo cómo debemos de vivir para Cristo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Por ejemplo, en el día a día. Yo sé que aquí de repente en la iglesia, en nuestro círculo eclesiástico, si usted llega un día, un domingo, o si usted se conecta en la mañana o va a algún grupo de estudio y le dice a alguien, ¿qué pasó? No sé, Beto, Dios te bendiga, qué bueno. O se acerca ¿qué pasó, Manuel? ¿Cómo te fue en el trabajo? No, pues fíjate que me lo dieron. Oye, gracias a Dios, vamos a orar por esto. O alguien está comentando alguna anécdota y dice, gracias a Dios no pasó esto. Esto que para nosotros es como tan clásico en nuestro círculo cristiano. Bueno, el reto de una mente renovada es que usted traslape o expanda esa manera de vivir en todo lo que usted hace, de manera natural. Vaya a algún lugar, llámese tortillas, llámese hasta el Oxxo, lo que sea, y no como una frase hecha, no como algo, no como una etiqueta, sino hasta en la plática sale gracias, Dios te bendiga, buen día. O sea, repito, no porque es una frase hecha, sino porque es parte de su vida. O sea, realmente el deseo de usted para esta persona es que Dios lo bendiga, así como Dios lo ha bendecido a usted. En sus pláticas familiares, en los entornos, incluso el dar gracias por la comida, como yo le digo, el que Jesús esté en su boca en todo lo que usted hace, es una manera de ponernos como representantes de Dios en esta tierra. En la manera en cómo trabajamos, siendo justos, siendo honestos, siendo responsables, no es para que nos ganemos la medallita, sino simplemente para decir, pues yo hago esto porque es la manera en cómo Jesús me pide que yo haga. La manera en cómo yo me relaciono con las personas. Para los jóvenes y no tan jóvenes, la manera en cómo, por ejemplo, un joven debe llevar hoy un noviazgo con medida o apuntando hacia el matrimonio. No es de que, qué buena onda es Francesco, de veras que este muchacho tan educado, ¿no? Tan amable. No queremos que identifiquen a Francesco como alguien amable o educado, sino que identifiquen a Francesco como un hijo de Dios que por ende, por reflejar a Jesús y porque está viviendo para Cristo, todo lo que hace reflejan a Jesús. Todo lo que hace reflejan a Jesús. Y pueden entender entonces que así como Francesco, también está Gabino, que no es porque vayan al mismo club, sino porque cuando son transformados por Cristo, hacen lo que tienen que hacer.
Y estoy utilizando nombres solamente por el rollo de la tortuga, no voy a pensar que porque son cristianos rescataron a la tortuga, ¿no? Eso fue otro rollo, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que nuestra vida en todo lo que hacemos, cuando venga la pregunta, ¿por qué lo haces? Salga muy natural. Porque es lo que Jesús me pide. Porque es el estilo de vida que Jesús nos pide. Repito, en la manera en cómo tú tratas a tus empleados, en la manera en cómo tú tratas a tus jefes, en la manera en cómo tú tratas a tu esposa, a tus hijos. Ahí está la diferencia. Mostrarnos como hombres vulnerables que necesitamos de nuestro Salvador para que Él se vea reflejado en nosotros en todo lo que hacemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. 1:13. Así que preparen su mente, Nueva Traducción Viviente dice, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Me encanta lo que dice, preparen su mente. ¿Cuál mente? Esta mente que ha sido renovada. ¿Para qué? Para actuar. No solamente para contemplar y filosofar, sino para actuar. Tenemos que reflejar cada vez más lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Una manera muy sencilla, por llamarlo así, en donde podemos ver este vivir para Cristo, es en la manera en cómo nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que decía hace unos minutos. Hoy, todo lo que usted hace tiene que estar filtrado por las Escrituras. En Hebreos 5:14, el último texto que estaremos viendo en esta noche, Hebreos 5:14 dice lo siguiente. Hablando un poquito acerca de esta distinción entre lo bueno y lo malo. Dice el versículo, voy a leerlo a partir del versículo 12. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Qué increíble texto. Me gustó mucho cómo dice la NTV. O sea, si hoy tú no estás viviendo si hoy tu vida no está reflejando lo que Cristo dice, hay dos opciones. O no tienes idea quién es el Cristo, o eres un bebé en el cristianismo. Eres un bebé en tu nueva vida transformada. El problema, hermanos, es que habemos hermanos de 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos que seguimos siendo bebé cristianos. No decimos que no seamos cristianos, sino seguimos reflejando que somos bien inmaduros, haciendo rabietas, haciendo cosas que nada que ver con la nueva vida en Cristo. ¿Y esto por qué? Porque no hemos nutrido esta nueva mente, sino nos hemos quedado así nada más como que celebrando que hemos sido ya transformados, pero no nutrimos. Y me encanta que Hebreos dice, y ni siquiera estamos enseñando a otros. Claro, ¿cómo van a enseñar a otros si no lo estamos viviendo? Es necesario que nosotros podamos seguir creciendo en este conocimiento de quién es Jesús para ponerlo en práctica y que nuestra vida refleje que somos maduros espirituales. Repito, no para que nos digan, oh, qué maduro es, sino para que nosotros podamos ayudar a otros a seguir creciendo y caminando. La vida cristiana, decía el autor, es un proceso, y eso lo decimos, somos productos no terminados. Es un proceso en donde habrán errores y victorias, ¿ok? Pero el aspecto más importante es el crecimiento. Es decir, que aun cuando nos equivoquemos, tengamos la capacidad por el Espíritu Santo de pedir perdón y seguir creciendo en no hacerlo otra vez. De tal manera que nuestra cosmovisión restaurada, nuestra cosmovisión cristiana, básicamente se pueda expresar de la manera de que hoy en día examinamos todas las áreas de nuestra vida, ¿ok?
filtradas bajo las Escrituras para que ya no hagamos lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Jesús quiere. La pregunta de cada noche es, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? ¿Qué tanto su vida refleja que uno sabe lo que Jesús le dice a usted que haga y dos, está luchando por hacerlo? O ni siquiera sabe lo que Jesús pide que haga y por ende ni siquiera está en lucha, sino está haciendo lo que usted quiere hacer. Por eso tenemos que venir todos los días a los pies de aquel que nos puede transformar, a los pies de aquel que sigue transformando nuestro entendimiento, sigue transformando nuestra mente y nos sigue capacitando para reflejarle a un mundo que Él está vivo y que todos aquellos que hemos sido comprados con su sangre, lo reflejamos como sus representantes aquí, mostrando cuál es el estilo del reino de Dios que se tiene que ver en todas las áreas donde Dios nos pone. Es un nuevo martes para reflexionar sobre esto y vivirle el resto de la semana llevando su gloria. Hermanos, este es Hombres en Restauración. Sigamos orando los unos por los otros y sobre todo por aquellos que vendrán por la predicación de ustedes. Dios los bendiga. Buenas noches. Nos vemos en un momento más en preguntas y respuestas.